Bienvenido a la segunda parte de nuestra serie para poder lograr la pensión ideal. El día de hoy vamos a hablar en este video sobre cómo es que podemos calcular la pensión para el régimen Ley 73. Vamos a aprender los conceptos básicos y vamos a aprender a utilizar nuestra calculadora de pensión que ya se encuentra actualizada para 2025. En el video anterior de esta serie hablamos sobre cómo puedes identificar a qué ley corresponde, si es Ley 73 o Ley 97. Si tú no has visto el video, te voy a dejar el enlace en la descripción de este video también para que lo puedas ver una vez que termines de ver este video, o bien puedes pausar este video, ir a ver el primero y después regresar para que conozcas cómo es que se calcula la pensión para el régimen Ley 73. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Pereira y en las redes sociales me conocen como el Lobo Financiero. El día de hoy te doy la más cordial bienvenida a este nuevo video en el cual vamos a hablar sobre cómo es que se calcula la pensión para el régimen Ley 73 y sobre todo vamos a aprender a calcularlo de manera correcta. Vamos a lo del dinero. Hablen del dinero. Hablen del dinero. Vamos al dinero, al dinero. Así es que no le demos más vueltas y pasemos a conocer primero cómo es que se calcula la pensión para el régimen Ley 73, pero en este caso la pensión mínima garantizada por el Estado. Bien, como pudimos ver en el video anterior, es importante que tengas en consideración que el requisito para poder tener acceso a una pensión por el régimen Ley 73 es haber cotizado por lo menos 500 semanas. Una vez que tú tienes 500 semanas, debes de conocer que entre mayor número de semanas cotizadas tengas, mayor va a ser el valor de tu pensión. En este caso, a mayor número de semanas, en teoría, tu pensión debería de incrementarse. Pero también debes de conocer que intervienen otros factores, como es en este caso el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. Por ello, vamos a aprender primero en este video cómo es que directamente se calcula el salario promedio para el régimen Ley 73. Entonces vamos a pasar a ver nuestra calculadora de pensión, la cual ponemos a tu disposición y la puedes solicitar al 55 34 72 63 27, en donde con todo gusto te podemos brindar la información de los costos de esta misma, o también si tú requieres especializarte en temas de pensión, está disponible nuestro curso en el cual abordamos todos los temas ya más a detalle para que ya sea tú lleves tu proceso de pensión de manera correcta o bien puedas brindar asesorías personalizadas y generar una fuente de ingresos adicional. Entonces no le demos más vuelta y pasemos a ver nuestra calculadora de pensión para calcular primero el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. Bien, como puedes observar, esta es nuestra calculadora de pensión, la cual tiene diferentes pestañas para que podamos realizar el proceso y el cálculo de la misma pensión, dentro de la cual incluimos todos los conceptos correspondientes a la ley. No es únicamente que nosotros digamos que se va a realizar de ninguna manera, nosotros nos apegamos directamente a la ley y por eso se diseñó de esta manera esta calculadora. Lo primero y más importante a considerar directamente es, como te mencionaba, el salario promedio que vas a tener cuando termines directamente tus aportaciones. En este caso vamos a ver un caso ordinario de una persona que se retira a los 60 años de manera ordinaria, es decir, no realiza ningún tipo de aportación adicional y únicamente se retira con un salario mínimo, por ejemplo. Vamos a suponer que esta persona concluyese sus aportaciones el 31 de enero del 2025. 31 de enero del 2025, como lo mencioné, lo colocaríamos como fecha final. En este caso, cuando hay alguna modificación salarial, nosotros debemos de considerar esa modificación salarial directamente. Vamos a suponer que este trabajador tuvo durante un año el mismo salario que fue del 1 de enero, pero del 2024 directamente, y con esto nosotros, al colocarlo en fecha inicial, la calculadora empieza a hacer su trabajo. Entonces, nada más tenemos que colocar el monto del salario de este trabajador. Vamos a suponer que fueran 278 pesos directamente de manera diaria. Con esto la calculadora empieza a hacer su trabajo directamente y cuando me voy a la parte de abajo me dice que tengo 60 semanas aproximadamente. Pero recordemos que la ley nos dice que son 250. Entonces tengo que seguir capturando todas las modificaciones salariales o bien todos los empleos que el trabajador haya tenido directamente para poder, en este caso, conocer cuál va a ser el salario de este trabajador a considerar al momento de solicitar la pensión. Vamos a suponer que antes de este trabajo antes de esta modificación salarial, perdón, él seguía en el mismo empleo. Entonces, su modificación salarial fue el 31 de diciembre del 2023, perdón. Entonces, con esto, la calculadora sigue haciendo su cálculo, pero vamos a suponer que ahora el trabajador duró 3 años con ese mismo salario. Entonces, vamos a poner que fue el 1 de enero
pero en este caso del 2020, por ejemplo. Y vamos a suponer que el trabajador cotizó con un salario de 190 pesos de manera diaria. Con esto yo me puedo ir hasta abajo y directamente la calculadora me dice que ahora ya me estoy pasando directamente por 19 semanas, lo cual no me permite hacer el cálculo de manera correcta. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente borrar todos estos 1 de mi calculadora directamente para evitar errores, y cuando yo me voy a la parte de abajo me dice que me estoy pasando por 15.43 semanas. Simplemente lo que tengo que hacer es regresarme a la fórmula de mis semanas y tengo que quitar directamente ese número por el cual me estoy pasando. Le voy a poner menos 15.43 y al darle enter en automático la calculadora hace su trabajo y me dice que tengo 250 semanas y el salario promedio de este trabajador es de 209 pesos con 96 centavos. Con esto yo ya tengo el salario promedio de mi trabajador de los últimos 250 semanas cotizadas. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que regresar a lo que dice calculadora 73 para entonces darme cuenta que la calculadora me trajo en automático esta información. Ahora que tengo bien claro este dato, vamos a suponer que este trabajador tuviera mínimo 600 semanas cotizadas. Solamente tengo que colocar yo 600 en el apartado que nos pregunta de semanas cotizadas. También recordemos que en Ley 73 recibimos ciertas ayudas asistenciales, ya sea por en este caso, una esposa, o bien por nuestros hijos menores a 25 años que se encuentren estudiando. Entonces, vamos a suponer que el trabajador tuviera una esposa y le ponemos un 1. En este caso nos pregunta hijos menores, vamos a poner que no tiene hijos menores estudiando ya el trabajador. Como el trabajador ya colocó que tiene esposa, no puede colocar a sus padres como dependientes, ni tampoco tendría derecho a lo que es en este caso la ayuda asistencial directamente o ayuda por soledad. Entonces, con esto nosotros tenemos a medias lo que es nuestra calculadora ya con los conceptos. Lo que vendría a faltarnos sería la edad del trabajador. Vamos a suponer que este trabajador tuviera 60 años de edad. Cuando yo coloco los 60 años de edad, me puedo ir a la parte baja de mi calculadora y puedo observar que a este trabajador le correspondería una pensión real de 3,178 pesos con 13 centavos. Pero recordemos que la ley nos dice que el trabajador no puede recibir una pensión menor a un salario mínimo vigente. En este caso, le correspondería una pensión mínima garantizada que podemos ver aquí, la calculadora nos dice que le corresponde y nos dice que la pensión garantizada, en este caso para 2025, que no habíamos hecho esta corrección, una disculpa, sería directamente por 9,412 pesos con 21 centavos. Esto sería el monto que le correspondería a este trabajador, aunque su salario marca que sería de 3,178 pesos con 13 centavos. ¿Por qué hago hincapié en revisar a detalle la información? Vamos a suponer que este trabajador tuviese ese mismo salario que vimos reportado directamente, y esto es importante en la calculadora porque te permite hacer hasta 3 escenarios de manera simultánea. Simplemente hay que copiar y pegar la información y vamos a suponer que este mismo trabajador tuviese todo igual, todo la misma edad, el mismo salario, todo de manera similar. En este caso, lo único que vamos a modificar es las semanas cotizadas. Como lo decíamos hace un par de minutos dentro de este mismo video, las semanas cotizadas también influyen al momento de realizar el cálculo. Vamos a suponer que este trabajador no tuviera 600, sino que tuviera 1,000 semanas cotizadas directamente, tuviera las mismas asignaciones familiares, solamente el apoyo por la esposa directamente y 60 años de edad cuando solicita tu pensión. Con esto nos podemos ir al apartado de abajo y podemos observar, permítanme, creo que aquí tenemos un error. Aquí, ok, es menos, por eso nos salía el error. Esos signos pueden ser completamente la diferencia. Cuando vemos aquí, entonces ya podemos observar directamente que con 1,000 semanas cambia un poquito el concepto de lo que es la pensión que le hubiera correspondido. De 3,178 pesos pasa a 3,850 pesos, pero si se dan cuenta, aún así le sigue correspondiendo una pensión mínima garantizada a ese trabajador, porque ni con 1,000 semanas, por el bajo salario que tiene, alcanza directamente una pensión diferente. Entonces le correspondería una pensión mínima garantizada para el régimen
Ley 73. ¿Qué pasaría si este trabajador tuviera los mismos conceptos, tuviese esas mismas salarios reportados, pero tuviese más semanas? Porque también hemos visto ese caso. Hemos visto casos de personas que tienen un salario desgraciadamente bajo o el mínimo reportado en el momento, pero tienen más de 1,500 semanas de cotización. Vamos a ver el ejemplo de este trabajador. Tenemos que hacer las mismas modificaciones, quitar los 1 adicionales de la fórmula y le vamos a dar Enter. Con eso observamos que ya queda de manera correcta y nos vamos al escenario 3, en el cual podemos observar directamente que con 1,500 semanas, vamos a suponer que el trabajador tuviera cotizadas el mismo concepto de asignación de esposa, la misma edad, 60 años, y entonces cuando nos vamos a la parte de abajo vemos que aún así el monto de la pensión disminuye directamente. No estamos viendo un incremento que pudiera decir que le va a ayudar a mejorar la pensión simplemente por tener muchas semanas. Aquí se cumple lo que le hemos dicho en otros videos. No por tener muchas semanas cotizadas te garantiza que vas a tener una pensión bastante elevada. Hasta aquí es la parte importante de conocer primero cómo es que se calcula la pensión mínima garantizada y cómo se calcula el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización. Como pudiste observar directamente, la mayoría de las personas, por los salarios que están reportando directamente al instituto, a lo más que podrían tener derecho es a una pensión mínima garantizada por el Estado. Pero no te desanimes, porque recuerda que siempre hay opciones completamente distintas para mejorar nuestro retiro. Y esa es, en este caso, modalidad 40, que nos va a ayudar a mejorar también lo que es el salario o bien acumular las semanas cotizadas que nos hagan falta. Pero eso lo vamos a ver en el tercer video de esta serie, por lo cual si a ti te interesa que lo estemos compartiendo contigo, te invito a que nos apoyes regalándonos un like, que nos dejes algún comentario. Si no tienes comentarios, simplemente nos apoyes con una carita de lobo, ya que esto nos ayuda a que las redes sociales nos sigan posicionando. De igual manera, recuerda seguirnos en todas las redes sociales para que podamos seguir trayendo este contenido para ti y no te pierdas cada uno de las partes de esta serie. Te agradezco que nos hayas acompañado hasta el final de este video. Nuevamente te reitero, soy tu servidor Javier Pereira. En las redes sociales me conocen como el Lobo Financiero. Si tú quieres adquirir esta calculadora, recuerda que nos puedes contactar al 55 34 72 63 27 para que te podamos brindar la información. No me quiero despedir sin antes dejarte de este lado la tercera parte de nuestra serie, en la cual aprenderás cómo utilizar modalidad 40 para poder maximizar tu pensión. Te veo en el video completo.